A continuación presentamos la ponencia Estrategias de Confiabilidad y Monitoreo de Condición 4.0 al servicio de las unidades a flote, caso ARC Bahía Málaga, a cargo del señor capitán de fragata Gustavo Adolfo Velandia, quien es el director de Gestión Tecnológica de la Armada de Colombia. Claro que sí, también nos va a acompañar el señor teniente de navío Diego Alejandro Torres Sánchez, quien es jefe de División de Confiabilidad y Dirección de Mantenimiento de la Armada Nacional y, no por último y menos importante, del género femenino, la ingeniera María Alejandra Martínez Delgado, gerente y fundadora de Ingeniería de Confiabilidad SAS. Claro que sí, el señor capitán de fragata Gustavo Adolfo Velandia es ingeniero naval, máster en Industria 4.0 de la Universidad San Jorge de España, científico de datos del MIT, certificado en Inteligencia Artificial de la Universidad de Harvard y en Transformación Digital del Tecnológico de Monterrey, especialista en gerencia de proyectos en seguridad y defensa nacional y en política estrategia marítima. El señor teniente de navío Diego Alejandro Torres Sánchez es profesional en ciencias navales de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. También es especialista en gerencia de mantenimiento de la Universidad Tecnológica de Bolívar, con más de 10 años de experiencia en el área de mantenimiento, donde se ha enfocado en estudiar el modelamiento de la confiabilidad utilizando diferentes modelos matemáticos y técnicas relacionadas con el análisis de fallas, así como el estudio de técnicas predictivas. Tenemos también la ingeniera María Alejandra Martínez Delgado, ingeniera mecánica, emprendedora y apasionada por la confiabilidad, certificada en ISO 55000, asesora en gestión de activos, gestora de mantenimiento y confiabilidad, miembro y share del comité SMRP Latam, con más de 10 años de experiencia en el sector industrial en diferentes países de Latinoamérica. Es liderazgo en proyectos de comisionamiento y puesta en marcha de plantas industriales, implementación también de estrategias, mantenimiento, confiabilidad, gestión de activos alineados a los fundamentos de la industria 4.0. Y bueno, damos la bienvenida a nuestros ponentes de este segundo día del Congreso. Buenos días, mi capitán, buenos días para todos. Bueno, muchas gracias para todos por estar aquí con nosotros. El día de hoy tenemos una ponencia que para nosotros es también romper un paradigma que hemos venido durante muchos años teniendo en unidades navales o en unidades militares que están en el agua, teniendo en cuenta pues que existe un nivel, digámoslo así, de restricción en los datos que tenemos que extraer de nuestras unidades porque obviamente pues sabemos que la seguridad informática es fundamental. Sin embargo, en conjunto, la Jefatura de Material de la Armada de Colombia, dos direcciones, la Dirección de Gestión Tecnológica, que es la que yo en este momento lidero, la Dirección de Mantenimiento, quien representante es el señor Teniente de Navío Torres, y con alianza con la empresa IDC, empezamos a trabajar en un proyecto muy importante para tratar de romper ese celofán, en el cual de pronto extraer datos se volvía un poco complejo, y nos hemos dado cuenta que ha obtenido un valor muy importante, un valor para la Armada, y un potencial muy grande que nos va a evitar de pronto tener una gran cantidad de fallos a futuro, sobre todo con algunos activos que han tenido una tasa de fallos muy recurrentes. Entonces el día de hoy vamos a hacer una presentación en conjunto de los tres representantes de las tres dependencias y pues esperamos que de alguna manera ustedes pongan mucha atención porque hay cosas muy interesantes de las cuales podemos aprender. Por esta razón es un panel doble, es una ponencia doble de tiempo para lograr abarcar todos los temas que queremos de alguna manera tratar de expresarles a ustedes. Invito a la ingeniera María Alejandra, por favor, para que empiece con la primera parte. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenos días, muchas gracias, capitán. Yo voy a hacerles un pequeño intro y realmente el teniente Diego es el que va a empezar con la primera parte. Vamos a dividir esta ponencia, como bien lo decía el capitán, en 4 franjas. Primero vamos a tener un poco de contexto, por qué llegamos a implementar este piloto y algo muy interesante es cómo se habla la teoría, que siempre decimos cómo analizamos las fallas, cómo utilizamos la estadística para tomar decisiones. Posteriormente, cómo esta data nos sirve para establecer una estrategia y el desarrollo de la prueba piloto. Luego, cuál es el impacto y cómo son los datos que vamos a tener
y cómo los vamos a usar y cuál fue la estrategia de monitoreo. Posteriormente, el teniente nos va a mostrar un poco cómo o cuáles son los hallazgos. Y una de las reflexiones importantes, ahorita que empecemos a transitar en esta presentación, es que siempre hemos de alguna manera limitado el monitoreo de condición para la detección de fallas. Entonces pensamos en análisis de vibraciones, en termografía, en análisis de aceite, ¿y en qué estamos pensando? En qué falla vamos a encontrar. Pero eso ya es un pensamiento bastante reactivo. Si estamos pensando en encontrar fallas, ya es reactivo. Un poco de lo que vamos a ver acá es cómo los datos de monitoreo de condición nos ayudan a entender el contexto de cómo operan nuestros activos, a entender cómo se desempeñan en diferentes maniobras y cuál es el impacto a nivel del estado de nuestros activos a través de esas maniobras, y así poder tomar decisiones de una manera con menor incertidumbre. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos mostrar acá, y cómo al final empezamos de alguna manera a ver que hay un montón de conocimiento en nuestras máquinas, pero muchas veces es un conocimiento oculto. ¿Cómo logramos sacarlo a flote? ¿Cómo lograr mostrarlo? Entonces, con eso le doy paso al teniente para que nos cuente un poco la historia de cómo llegamos hasta acá. De la oportunidad. Para esto, inicialmente, siguiente. Empezamos a mirar operando y estamos incursionando dentro de todo el mundo del mantenimiento predictivo, y empezamos con el análisis de vibraciones mecánicas. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la Armada? Actualmente en varias unidades navales tenemos dispositivos portátiles de medición de vibraciones, donde hemos adquirido poco a poco el conocimiento y hemos empezado a medir el valor global de vibración, lo que nos ha permitido a nosotros, de una u otra manera, empezar a determinar qué equipo está entre los parámetros y cuál equipo es susceptible a mantenimiento o no, pero basado en datos reales de la operación de la maquinaria. Siguiente. Con termografía hemos trabajado de una manera similar. Tenemos unos dispositivos portátiles en muchas fuerzas navales, lo que nos ha permitido a nosotros encontrar fallas que quizás a los dispositivos que nosotros tenemos instalados en las unidades están ocultas, y muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos un componente electrónico o dentro de un tablero eléctrico, el cual está funcionando a una temperatura elevada. Hemos dado cuenta también, hemos podido monitorear la temperatura de los rodamientos, lo cual nos ayuda a nosotros a tomar decisiones en cuanto a la lubricación del componente, y nos ha ayudado a cambiar nuestra estrategia de mantenimiento, a pasar de ser más reactivos a tener herramientas que nos ayuden a la toma de decisiones y poder determinar cuándo podemos intervenir en un equipo o cuándo no. Y en tribología lo hemos hecho en colaboración con Móvil, con los análisis y los reportes de cómo está nuestro aceite, lo que nos ha permitido cambiar la estrategia de mantenimiento, porque hemos podido estar analizando y encontrar que muchas veces la estrategia que nos dice el fabricante de cambio de aceite periódico, podemos extender un poco más nuestra vida útil. Pero esto lo hemos hecho con un análisis juicioso de cómo analizamos todos esos componentes que nos permiten a nosotros tomar una decisión acertada, lo cual nos impacta positivamente en el presupuesto de mantenimiento, y podemos extender la vida útil de nuestros lubricantes sin afectar la operatividad y la disponibilidad del equipo. Con esto quería explicar que las técnicas del mantenimiento en condición se complementan unas con otras, y que la utilización de más técnicas predictivas nos van a ayudar a nosotros a tener un diagnóstico más certero y unos mejores resultados. Así como nos lo dice la norma 17359, donde por tipología de equipo empezamos a encontrar todas las técnicas disponibles predictivas para hacer un mejor diagnóstico. Y
el monitoreo de la condición no me va a mejorar la confiabilidad. El hecho de que yo tenga sensores, de que tenga herramientas predictivas y que tenga toda esta gama de herramientas a mi disposición no va a hacer que la confiabilidad mejore por sí sola. Lo que mejora la confiabilidad en estos equipos reparables es la toma de decisiones. Yo qué hago con los datos que estoy midiendo y poderlo tomar una decisión de manera oportuna y acertada antes de que mi equipo llegue a una falla. Ahí es donde mejoramos la confiabilidad operacional del equipo. Con esto abrimos entonces paso al caso práctico, que es un mantenimiento basado en condición a partir del modelamiento de la confiabilidad. En este caso escogimos las bombas Shuttle para hacer este ejercicio. Actualmente en la Armada Nacional tenemos 31 bombas Shuttle aproximadamente instaladas en diferentes unidades desplegadas en todo el territorio nacional. ¿Qué nos hemos dado cuenta durante el ciclo de vida de estos equipos? Nos hemos encontrado a fallas recurrentes en su operación, en un aumento significativo en los costos de mantenimiento, y esto es asociado a todas esas fallas que nos han presentado, y muchas veces la locación de la unidad hace que estos costos se nos disparen. El impacto en la disponibilidad, que tiene una afectación principal en la función misional de la Armada. Y empezamos entonces a modelar la confiabilidad. Para esto tomamos una muestra estadística que son todas las unidades de la Fuerza Naval del Pacífico que actualmente tienen bombas Shuttle instaladas. El primer paso que nosotros realizamos es la adquisición de la información. Empezamos a extraer toda la información de nuestra ARP, lo complementamos con toda la hoja de vida, todo ese historial de equipo que tenían en las unidades, y empezamos a analizar todo el paquete de fallas, de mantenimiento, y empezamos a sacar datos muy importantes. Y nos dimos cuenta de que nuestra falla recurrente en la muestra de un 55% fue el aceite emulsionado. Ahí empezamos, ese fue nuestra puerta de entrada al ejercicio y nuestro derrotero a seguir. Teníamos que mirar por qué era el modo de falla el cual más se estaba presentando en todos nuestros equipos. Después de esto, tenemos que mirar si nuestra estrategia de mantenimiento está siendo efectiva o no. Esos son equipos reparables. Lo que esperamos es que con cada intervención, con cada mantenimiento que nosotros le hagamos, de una u otra manera nuestra confiabilidad se mantenga o vaya aumentando en el tiempo. Y con esto poder uno proyectar a un tiempo determinado cuántas fallas vamos a tener. Y empezamos nuestra modelación de la confiabilidad y encontramos un escenario no tan positivo. Empezamos a encontrar que la degradación de la confiabilidad en el tiempo se estaba presentando en estos equipos. Pero entonces nos hacíamos muchas interrogantes y decíamos, oiga, pero si yo estoy manteniendo, si estoy cumpliendo mi plan de mantenimiento, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la confiabilidad no mejora? Y de ahí empezamos a sacar muchas hipótesis del por qué la estrategia de mantenimiento quizás no estaba siendo la más efectiva si estábamos cumpliendo los parámetros que nos dice el fabricante. Y cuando empezamos a modelar y a proyectar nuestras posibles fallas, encontramos de que posiblemente tenemos una alta probabilidad de que en 20.000 horas íbamos a tener aproximadamente 30 fallas. Posteriormente, ya tenemos que seguir en nuestro camino de búsqueda y empezamos a analizar cómo era el comportamiento del aceite emulsionado, de ese modo de falla. Cómo fue el comportamiento en la muestra, en el tiempo, de cómo la confiabilidad para la emulsión de aceite nos estaba afectando
dentro de nuestra operación. Y encontramos que ese 55% que se nos salió en el Pareto, estábamos teniendo fallas por desgaste. Y pudimos demarcar nuestro horizonte crítico. En este horizonte crítico es donde nuestra confiabilidad, que pasa de un 70%, llega a un 10%. Y esa confiabilidad mirábamos que era entre 8.400 horas a más o menos 11.000 horas. En ese horizonte crítico nosotros teníamos que empezar a mirar qué es lo que estaba pasando con las bombas, porque ahí se centraba la mayoría de las fallas que nosotros estudiamos. Pero después nos enfrentábamos al reto más importante y más complejo. ¿Qué decisión tomar? ¿Qué hacemos para mejorar nuestra confiabilidad? ¿Qué herramientas vamos a utilizar para poder detectar la falla a tiempo? Y empezamos con otra de las herramientas que tiene el RCM y empezamos a encontrar algo muy interesante, que fue la correlación de lo que pudimos ver en la teoría, en ese modelamiento estadístico, en la realidad. Y cuando empezamos a mirar en los informes de reparación que encontramos, el 100% de la causa que hemos encontrado, que la emulsión de aceite se genera por un desgaste en los sellos, lo cual correlaciona con lo que nos dio en la modelación de Weibull. Pero entonces después teníamos otro reto, que era encontrarla realmente la causa. Y empezamos a analizar todas las posibles fallas que se pueden presentar. En este traje, pues las más importantes. Sin embargo, encontramos que podíamos presentar un desgaste acelerado por la abrasión, por maniobras operacionales, por factores externos como impactos en propelamientos. Pero la consecuencia de estas fallas nos iba a impactar en el monitoreo de las vibraciones mecánicas. Y ahí empezamos nosotros a tomar esa decisión y preguntarnos: ¿cómo puedo hacer yo para no darme cuenta de la causa cuando hacemos nuestro informe de la reparación, cuando ya la falla se ha presentado? Y ahí es donde empezamos nosotros a tener la necesidad de poder monitorear en tiempo real para poder nosotros determinar cuándo se nos está presentando una falla potencial para poder tomar decisiones. Y ahí es donde empezamos a darle pie al proyecto del monitoreo basado en condición. Vale, teniente, muchísimas gracias. Bueno, este contexto que ustedes pudieron ver acá es lo que precisamente nos permite, a través de los datos históricos de falla, entender cuáles son los activos más críticos, cuáles son los modos de falla y cuáles son las decisiones que vamos a tomar. Y es por eso que es muy importante, una de las principales conclusiones también de este caso es cómo se hablan las diferentes herramientas que tenemos desde confiabilidad, desde la ingeniería de confiabilidad. Su enfoque o su principal propósito de la ingeniería de confiabilidad como proceso es la gestión de las estrategias. Es cómo gestionamos nuestras estrategias a través de los datos. Y coexisten dos filosofías en la parte de confiabilidad. Primero, la que nos acaba de mostrar el teniente. Todas esas herramientas que usan los datos históricos, lo que conocemos como los análisis RAMS. Entonces, análisis de confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad. Pero luego tenemos otro que es la corriente del monitoreo de condición. Cómo usamos los datos que los equipos nos muestran en tiempo real, cómo los escuchamos para tomar decisiones. Entonces hay algo muy interesante, y acá está esta curva de la bañera que todos conocemos, donde nos muestra los diferentes betas, y ahorita el teniente nos comentaba cuál fue el hallazgo del análisis de confiabilidad. Beta mayor a 1, que nos muestra que es por desgaste, fallas por desgaste. Si ustedes pueden ver algo muy interesante en esta curva, y siempre lo resalto, es que ella nos muestra cuáles son las tácticas o las estrategias de mantenimiento que yo debería usar según la naturaleza de mis fallas. Si hablamos de mortalidad infantil, si hablamos de fallas aleatorias o si hablamos de fallas por desgaste. Y si ustedes observan, hay una estrategia que se mantiene desde que arrancamos el equipo hasta que sacamos el equipo y se llama monitoreo de condición.
Pero para yo hacer una buena implementación, bien lo decía el teniente ahorita, tengo que entender cómo potencialmente yo podría perder mi función. Si no, una de las cosas que nosotros lastimosamente nos hemos dedicado bastante estos últimos años en los análisis de causa raíz, es equipos que están fuertemente instrumentados, pero no precisamente instrumentados para lo que tienen que encontrar. Entonces, cuando hacemos los análisis de falla, hay sensores, pero no precisamente están viendo las variables que te van a ayudar a detectar una desviación a tiempo. Entonces, partiendo de ahí, empezamos. Y más que la Armada tiene una estrategia de gestión de activos. ¿Qué nos dice la ISO 55001? Y es un cuerpo normativo bastante grueso, pero haciendo una síntesis y nos dice un balance deseado entre costo, riesgo y desempeño, donde el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Nos dice, oiga, para disminuir esa incertidumbre, que no la elimino, pero ¿cómo la disminuimos? Es importante que los procesos de toma de decisión reconozcan esa incertidumbre, pero con esa incertidumbre que reconocemos, empecemos a establecer un marco de toma de decisiones. Entonces, un marco incluye los criterios, cómo nosotros tomamos decisiones en las diferentes etapas del ciclo de vida del activo. Es decir, que si sintetizamos, la gestión de activos es una toma de decisiones competentes, consistentes y óptimas. Y eso lo logramos si tenemos las herramientas que nos van a ayudar en esa consistencia y en ese proceso de toma de decisiones. Sin embargo, y aquí lo nombro, la incertidumbre se considera una de las fuentes más significativas de estrés. Entonces, esas decisiones que hay que tomarlas sí o sí, o sea, no le podemos echar el quite a la toma de decisión. Entre menos soporte tengan, entre ese marco de toma de decisiones sea más ambiguo, lo que tenemos es una mayor fuente de incertidumbre y una mayor fuente de estrés. De hecho, la psicología nos ha demostrado que los datos inconexos generan mayor estrés y al tener mayor estrés somos más propensos a tomar decisiones menos objetivas. Entonces ahí viene lo que el capitán nos va a compartir ahorita, cómo llega la transformación digital a darnos una mano en ese proceso que de transformación digital tiene más de transformación que de digital. ¿Cómo vamos a hacer esos cambios culturales? Y aquí yo quiero resaltar algo, el trabajo mancomunado que ha habido alrededor de este proyecto para que realmente escuchemos lo que nos dicen las máquinas. ¿Qué nos quieren decir con esos datos? Entonces, eso lo empezamos así, una alineación de expectativas. ¿Qué tenemos? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son los históricos de falla? ¿Qué le duelen a mis equipos? ¿Qué sensores ya existen en la máquina? ¿Cuál es nuestra capacidad de comunicación? Esas son las realidades de la institución. Y las expectativas, ¿qué queremos hacer con esos datos? Y eso nos permitió establecer unos factores de éxito, unos roles y responsabilidades, un manejo del cambio y un monitoreo del progreso. Y aquí lo que estamos presentando precisamente es ese avance y ese progreso en este proyecto. Entonces, ¿cuál fue la propuesta metodológica? Definir. Son 2 equipos. No estamos hablando, si ustedes van a ver acá, la prueba piloto son solo 2 bombas, cada una con 2 sensores, una cantidad de información que nos permitiera procesarla, que es lo que les va a mostrar ahorita el teniente. Poder medir, mejorar y controlar. Por aquí me voy a adelantar para que podamos ir avanzando. ¿Cuáles son esos objetivos de poder monitorear? Y aquí entonces abro el tema importante, no es solo detectar fallas. Hay que optimizar el mantenimiento planeado, esto tiene que ser un input para la gestión de nuestros inventarios, para la toma de decisiones, para la caracterización del comportamiento del activo, la integración con otras variables y, claro, está la detección de fallas tempranas. Pero lo que voy es que esto es un horizonte muy amplio, lo que nos brinda el monitoreo de condición. Y aquí está, para terminar y mostrarles un video, ¿qué hicimos? Entonces, montamos 2 acelerómetros en cercanía a los puntos claves de apoyo de salida de la bomba y con esto, ¿qué patrones íbamos a encontrar? Entonces, instalación y despliegue. El sistema tiene una herramienta que, como nosotros le decimos, es Pocayoke. Es decir, ¿qué vamos a buscar? Eso es lo que vamos a caracterizar. Porque el valor global de la vibración es el 20% de la información que uno puede tener. El 80% está en las gráficas que generan ese valor, espectros, formas de onda y parametrizarlos de manera adecuada. Y es ahí donde realmente vamos a poder anticiparnos al problema. También tuvimos todo un soporte de despliegue en asistencia en tiempo real para poder entender qué estaba pasando y la arquitectura de montaje. Entonces tenemos acá nuestros sensores, cómo llegamos al pasillo de entrada, gabinetes y en la parte superior para la comunicación. Esto es lo que hoy estamos viendo.
Además de eso, esto nos lo va a contar un poquito el capitán más adelante. Todos esos datos los estamos extrayendo y los estamos caracterizando para tener aún más herramientas de toma de decisiones y, perdón, ¿cómo lo hicimos? Aquí les quiero compartir este video y con eso le doy paso ya al teniente Diego para que nos cuente un poco qué encontramos en esos datos. Vamos a ver si… gracias. Sí. Si tiene audio, por favor. Bueno, les voy a ir yo contando entonces qué hicimos más bien acá. Lo que hicimos fue una instalación de sensores, como les decía, entender primero cómo podrían fallar los equipos, que es la información, la sobrecarga en los dientes, la desalineación, los problemas de lubricación y con qué variables vamos a ver esto, en alta frecuencia, en media frecuencia, qué cantidad de dientes tenemos, cuál es nuestro rango de velocidad de operación. Todo eso determinó cuáles eran las configuraciones que necesitábamos para ser óptimos en la identificación de problemas. De ahí hacer la instalación física de los sensores y garantizar la comunicación, poder traer esos datos a tierra en tiempo real a los roles que van a poder interpretar de manera asertiva, porque bien lo decían y lo decían mucho ayer en el tema de la inteligencia artificial, al final los datos muchas veces no son el problema, es qué hacemos con ellos, ya los tenemos ahorita. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Quién los interpreta? ¿Qué significa? Para que cuando hagamos uso de las herramientas, de modelos de predicción, etcétera, nosotros tenemos que tener el criterio de entender que lo que nos está arrojando la tecnología tiene o no tiene sentido dentro de nuestra organización y la toma de decisiones. Nosotros no podemos hacer caso de manera ciega a lo que una herramienta me diga y vamos a parar o vamos a seguir. Mi criterio, nuestro criterio técnico como profesional es el que nos va a ayudar a interpretar esa información. Entonces, con eso le abro el paso al teniente Diego para que nos cuente cómo interpretamos esa información y qué fue lo que encontramos. Bueno, inicialmente lo que hicimos nosotros y el reto inicial era nosotros caracterizar nuestra máquina, ver y entender cómo era el funcionamiento dinámico, cómo son sus componentes internos y cómo es la interacción con todas las maniobras que día a día hace la unidad. El primer paso, como les decía, era caracterizar la máquina, era encontrar cómo nosotros visualizamos en los espectros de vibraciones todos los componentes internos de la bomba y cómo podíamos nosotros entender cómo era cómo eran las patologías asociadas a estos componentes. Entonces empezamos a desgregar cómo era el comportamiento del eje y qué posibles patologías podemos encontrar, al igual que en los engranes, en nuestros rodamientos internos de la bomba y en nuestro impulsor. Y algo muy importante, entender cómo se podía demostrar en las diferentes gráficas la caracterización de la fricción del engranaje. Y empezamos con lo inicial, cómo encontrar nuestras frecuencias forzadas, esas frecuencias que son permanentes en todos los espectros que vayamos a encontrar. Todos los componentes los debemos visualizar y el primer reto que teníamos era conocerlos, cuáles son las frecuencias asociadas a cada componente. Y empezamos a nosotros a caracterizar en los rangos de media y baja frecuencia, encontramos el impulsor y cómo es esa operación del eje. Nuestros rodamientos a un rango de alta frecuencia con los engranajes. Y algo muy importante, ¿dónde íbamos a ver la fricción? ¿Cómo íbamos nosotros a entender cómo es el comportamiento de todos estos componentes dentro de la operación diaria del equipo? Después de caracterizar y encontrar cómo visualizamos todos los componentes, viene lo más importante, cómo fallan, cómo me doy cuenta en las gráficas espectrales la presencia de frecuencias donde se me presenten fallas asociadas a esos componentes.
Entonces empezamos a caracterizar cada falla, cada patología y cómo eran las formas espectrales que nosotros esperábamos. Encontramos que la alineación, teníamos la frecuencia de 2 veces la velocidad de giro y algo que empezamos desde el principio a analizar era cómo era ese comportamiento del engranaje, ya que en los informes que nosotros habíamos leído habíamos encontrado mucha afectación en los diferentes engranes de la máquina y cómo íbamos nosotros a monitorear esas frecuencias para poder determinar en qué momento fallaban, que es lo más importante. Cómo era el comportamiento del impulsor y en dónde lo íbamos a ver, en qué rango de frecuencia lo íbamos a ver, si era en aceleración, en velocidad, y eso nos permitió a nosotros caracterizar las patologías de falla. Posteriormente, cuando ya entendíamos cómo visualizábamos nosotros todos los componentes dentro de las gráficas espectrales, venía otro reto. ¿Cómo es la dinámica de estos componentes en las diferentes maniobras que una unidad tipo BDA hace diariamente para cumplir la misión? ¿Cómo era ese comportamiento vibratorio de las bombas durante estas maniobras? ¿Cómo son sus amplitudes? Conocer en qué maniobra voy a tener una excitación de una frecuencia mayor que en otra que nos permita a nosotros entender el porqué del desgaste de ciertos componentes son más prematuros que en otras unidades. Y empezamos a caracterizar cada maniobra. Y aquí tuvimos la oportunidad de mirar cómo fue el comportamiento después de la reparación que tuvo las bombas y cómo fue el comportamiento en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Y empezamos a encontrar datos ya. Y fue interesante ese primer ejercicio porque vimos cómo después de una reparación intrusiva, cómo viene un proceso de asentamiento de componentes. Y eso lo podemos ver aquí en nuestros análisis de tendencia cuando empezamos a ver un aumento en la aceleración vibratoria del componente y después de un tiempo empezó a normalizarse en las dos bombas. Una bomba un poco más alta que la otra, sin embargo después de un tiempo vemos cómo se normaliza esta aceleración vibratoria que fue llegando ya a Bahía Málaga. Y empezamos a entender y analizar todas las maniobras y empezamos con la más básica, zarpe desde un muelle. ¿Cómo es ese comportamiento de las bombas cuando zarpamos desde muelle? Y empezamos a encontrar pues ciertas diferencias de una bomba con la otra. En la primera encontramos que la bomba de babor tenía un componente de embrague de menor rigidez. Y eso nos demostraba en todos los arranques, siempre esta bomba estaba un poco más acelerada que la otra. Ya en el espectro empezamos a ver que las frecuencias que predominaban en este tipo de maniobras era la excitación de las maniobras del engranaje. Es decir, que en esta maniobra las frecuencias que más se excitaban durante la maniobra eran nuestras frecuencias de engrane, que lo vemos aquí. Y empezamos a evidenciar una incipiente desalineación en esta maniobra, lo que nos permite a nosotros ya el monitoreo, el seguimiento diario para poder encontrar una tipología de falla que nos pueda afectar la operación de la bomba. ¿Cómo era el comportamiento en una maniobra de fondeo? Y aquí fue muy interesante encontrar cómo es esa variabilidad vibratoria cuando estamos llegando al acercamiento al punto, cómo la vibración llega a un punto donde se normaliza y tenemos un pico instantáneo en el espectro. Y esto nos permitió entender que la interacción de la maniobra de fondeo, cómo afectaba a nuestras bombas. Y eso lo pudimos caracterizar.
en el espectro. Y empezamos a encontrar ruido de baja frecuencia, mucho ruido, que no estaba asociada a ningún componente interno de los que ya habíamos caracterizado. Y cómo este ruido que lo caracterizamos es cuando iniciamos la maniobra de fondeo, cómo afectaba nuestras frecuencias de engrane, que eran las que más recibían todo ese esfuerzo mecánico, y teníamos amplitudes considerables en esa maniobra. ¿Cómo era el zarpe desde un fondeo? Entonces, aquí lo que podemos encontrar es cómo iniciamos, cómo inicia el comportamiento de vibraciones bajo, y de un momento tenemos un pico instantáneo, igual que en la anterior maniobra. Y después, como ya, después de cobrar el ancla, cómo empezamos nosotros a ver cómo se normaliza el comportamiento vibracional de las bombas. Perdón. Y encontramos en esta maniobra que las frecuencias que más teníamos un desgaste es en las maniobras o en los componentes internos del engranaje, que nos permite a nosotros ya entender realmente en las diferentes maniobras que hemos analizado por qué se ha presentado mayor desgaste en un componente que en otro, y nos permite entender por qué nuestros informes de trabajo teníamos mayor afectación en los componentes o en nuestros piñones de engrane. Y esta maniobra era la maniobra que más nosotros queríamos analizar, porque queríamos saber cómo era ese esfuerzo que tienen las bombas cuando hacemos un emplaye. Y aquí lo que podemos identificar es cómo venimos con una aceleración constante, y llega un momento donde ya la unidad emplaya, pero tenemos un pico instantáneo. Tuvimos picos instantáneos en las diferentes maniobras que pudimos analizar. Y lo que logramos encontrar fue una frecuencia que no habíamos identificado. Sin embargo, teníamos un pico de 1900 Hz. Lo que nosotros asociamos en ese momento y lo que hemos estado analizando son que cuando hacemos esta maniobra hay una excitación fundamental, es decir, tenemos una frecuencia resonante de algún componente interno de la bomba que se excita a unos 1900 Hz, lo cual nos ayuda a entender que estas maniobras, que aunque toca hacerlas, porque el perfil operacional de la unidad es, hay que cumplir ciertas misiones, nos ayuda a entender el porqué, el desgaste que nosotros tenemos de esos componentes. Y fue gracias a la comunicación efectiva que tuvimos con la unidad, porque nos dijeron, hey, estamos vibrando más en ciertas RPM que en otras, y lo sentimos ¿dónde? En el puente de gobierno. Cuando fuimos a medir, nos encontramos algo muy interesante. Es que empezamos a mirar, y los picos espectrales encontrando. Y es que el pico espectral más alto que pues logramos medir correlaciona con una de las frecuencias armónicas de la velocidad fundamental de la bomba. Por lo cual, a esta velocidad, ya a los 2105 R, la frecuencia natural de la estructura. Y esto en el tiempo nos permitía entender el riesgo que hay, que esto genera, y más en un componente tan importante como es el puente de gobierno, porque en últimas, si analizamos todos los esfuerzos que tiene la unidad, encontramos que no solamente podríamos llegar a una fatiga estructural, sino que también íbamos a tener componentes electrónicos con desajuste, y esto en el tiempo nos podía producir una falla importante como en el puente de gobierno. Y esto nos permitió nosotros abrir una puerta muy grande, y es a medida que nosotros maduremos
en todo el monitoreo de la condición, vamos a poder nosotros determinar o conformar un departamento de calidad muy importante, donde nosotros vamos a establecer nuestros propios criterios para recibir los mantenimientos de los contratistas. Y esto es muy importante porque es que ya nosotros vamos a tener la capacidad y la madurez para decir, no te puedo recibir este equipo. ¿Por qué? Porque no está dentro de los rangos que nosotros hemos caracterizado. Y eso nos va a dar un plus como institución y nos va a permitir tomar decisiones. Ya con esto pudimos evidenciar cómo es todo el comportamiento dinámico de nuestra máquina y cómo podíamos encontrar las diferentes maniobras y las posibles patologías para ya empezar a analizar la causa raíz. Bueno, muchas gracias, señor Teniente Navío Torres. Bueno, todo esto que estamos viendo y todo esto tan importante que logramos determinar con este proyecto termina en que tenemos unos datos. La inteligencia artificial no es magia. La inteligencia artificial, si no tiene datos, no existe. O sea, la inteligencia tiene, como decía alguien, mucho de artificial y poco inteligente. Entonces los datos es la base y todo lo que logramos nosotros hacer con este proyecto finalmente termina en que logramos extraer 83.300 puntos de entrada de datos, es decir, momentos en los cuales se tomaron parámetros. Y si lo multiplicamos por la cantidad de variables que teníamos, que fueron 8, teníamos más o menos en 3 meses de monitoreo 665.000 data points, que es una cifra importante para lograr empezar a saber tendencias y a tomar decisiones. Pero vamos a hablar de inteligencia artificial muy rápidamente, simplemente para recordar qué es, antes de entrar a mirar lo que logramos hacer con este modelo. Primero, pues obviamente la inteligencia artificial es la forma en la cual yo empiezo a emular las decisiones que toma un humano. Desde los años 80 con los sistemas de expertos es cuando empezamos ya a tomar decisiones claras con máquinas y empiezan a emular lo que el ser humano hace cuando está tomando una decisión. Machine Learning, que hace parte, que es aprendizaje de máquinas, que hace parte de lo que hace la inteligencia artificial, hace parte, está dentro de la inteligencia artificial, pero es un segmento, es simplemente que la máquina yo no la programo para hacer algo, sino que la misma máquina aprende a entender el problema y a solucionarlo. Y hacia allá es que vamos nosotros, y Deep Learning es simplemente que utilizo redes neuronales profundas, que es una forma de hacer aprendizaje automático con redes neuronales que emulan al cerebro humano para tratar de hacer esas conexiones y entender. Y cuando tengo más de una capa de redes neuronales, es lo que se llama inteligencia artificial profunda o redes neuronales profundas o deep learning. Pero también la inteligencia artificial tiene unos problemas, y esos problemas yo tengo que tener la capacidad de solucionarlos. Son básicamente 3. Yo tengo 3 problemas en la inteligencia artificial. Yo necesito clasificar algo, A, B, C, hacer una regresión que es determinar un parámetro futuro con los parámetros que tengo hoy, o la generación, que es la inteligencia artificial generativa, o generar algo nuevo a partir de otra cosa. Son los 3 tipos de problemas. De pronto hay falta el tema de clusterización, pero clusterización puede entrar bajo este contexto dentro de clasificación. También tenemos unos tipos de aprendizaje, y esto es muy sencillo, simplemente la inteligencia artificial tiene 3 tipos de aprendizaje, que es el supervisado, el no supervisado y el refuerzo. Y para hacer una analogía, el aprendizaje supervisado es cuando usted le dice al bebé, mira niño, gato, y el niño dice gato, mira niño, perro, le muestra una imagen de un perro y perro, y después le vuelve a mostrar la imagen del gato y el niño ya dice gato. Eso es aprendizaje supervisado. Usted le está mostrando una etiqueta, la está etiquetando, el niño ve, aprende. Aprendizaje supervisado. La inteligencia artificial es exactamente lo mismo. Aprendizaje no supervisado, de pronto los que somos un poquitico más viejitos, que nuestros hijos o nosotros nos tuvimos esos cubitos que tienen formas de estrella, rombito y cuadrado, y los niños llegaban a tratar de meterlos. Usted le coloca el cuadrito al niño, el cubito para que trate de meter las formas, y usted lo deja ahí, y el niño intenta y cuando empieza a darse cuenta por qué espacio entra la figura, ya de ahí en adelante lo va a empezar a hacer automáticamente. Eso es el aprendizaje no supervisado. Usted no le está diciendo lo que tiene que hacer, él lo hace. Inteligencia artificial utiliza también modelos o algoritmos de aprendizaje no supervisado. Y el aprendizaje por refuerzo es cuando usted le dice, aquí tiene, por este lado tiene un dulce y aquí tiene la correa.
y le dice, ¿qué es esto? ¿Me lo dijo bien? Toma tu dulce. ¿Me lo dijo mal? Toma tu correazo. Entonces, hay modelos y algoritmos de inteligencia artificial que también utiliza el aprendizaje por refuerzo, en donde lo que es simplemente un número que suma o que resta. Si suma, es como si fuera el dulce, y si resta, es como si fuera la correa. Pero básicamente la inteligencia artificial utiliza la misma forma como aprende el humano. De estas 3 formas puede aprender el ser humano. Pero entonces empezamos a nosotros ya a ver, para entrar un poquitico en el contexto del problema, hacer análisis de datos. Necesitamos hacer ciencia de datos. Entonces, rápidamente, el ciclo de vida de la ciencia de datos, los científicos de datos, cuando empezamos a mirar un problema, lo primero que tenemos que hacer es entender el problema. Después obtenemos unos datos, que es lo que logramos hacer con el modelo que estamos haciendo, preparamos los datos, porque es que los datos normalmente vienen hechos un desastre. Entonces, esa es la gran parte, el 80% del tiempo, el científico de datos lo pierde en esta parte de preparar los datos. Después, un análisis exploratorio de datos, ya el modelo Machine Learning, y por último, pues lo más importante, la medición del impacto. Si la inteligencia artificial no genera impacto, entonces no hagamos nada. Porque es que a veces, y me he encontrado con bastantes empresas y personas que dicen, venga, ayúdeme, es que yo quiero hacer inteligencia artificial. ¿Para qué? No, porque como es la moda, sí, pero ¿cuál es el impacto que usted quiere? No, es que quiero hacer inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es el fin, es un medio, es uno de los medios que hay para solucionar un problema, pero no es el fin. Entonces no podemos estar hablando que es que en mi empresa o en mi entidad o en mi dependencia yo quiero hacer inteligencia artificial, es un concepto errado. ¿Cuál es el problema que quiere solucionar? Y mire a ver si la inteligencia artificial le ayuda a solucionar el problema. Entonces, muy rápidamente, aquí voy a mostrar rápidamente los datos. Con el análisis exploratorio de datos, EDA significa análisis exploratorio de datos, lo que hacemos simplemente es empezar a visualizar esos datos, cómo se ven. Una cosa es ver la tabla con un poco de números, pero cuando usted empieza a visualizar la forma de la distribución estadística de esos datos, usted dice, aquí ahí tenemos una distribución normal, aquí tenemos una binomial, aquí tenemos una uniforme. Entonces eso me va diciendo mucho de los datos, es lo primero que hacemos en la ciencia de datos. Igualmente empezamos a buscar análisis de correlación. Estas variables que se encuentran aquí son aceleración, velocidad, envolvente, etcétera, RPM de la bomba y las horas de operación empiezan a tener una correlación entre ellas, y yo trato de encontrar, bueno, es que si yo afecto una variable, ¿me afecta o no me afecta la otra variable? Empezamos a mirar qué es lo que está pasando entre las diferentes variables. Nuevamente hacemos este tipo de análisis que hace parte, pero ya es un análisis bivarial entre una y otra, no todas con todas, sino una con otra, para empezar a mirar más a detalle, a más profundidad, cómo se interrelacionan esas variables. Entonces empezamos a hacer el primer modelo de aprendizaje supervisado, que es la regresión lineal, que es que me prediga un dato futuro entrenado con los datos que tengo ahora. Y aquí les voy a compartir un código QR para que por favor lo escaneen y pueden interrelacionar con la herramienta. La herramienta ya está en línea, está en la página de Hugging Face. Escaneen por favor el código, ahí está para que le metan unos datos, tranquilos, no hay ningún afán. En la parte de RPM métanle cualquier valor, en la parte de horas de operación métanle cualquier valor, pero lo importante es que nosotros logramos caracterizar que solamente teniendo las horas de operación y teniendo las revoluciones por minuto de esa bomba shuttle, ya vamos a saber cuáles son los parámetros predichos a futuro de vibraciones para tratar de entender hasta dónde podemos o no podemos llegar y tomar decisiones. Entonces le pido el favor aquí a la producción que le ponga el botoncito, por favor, rápidamente. Este modelo lo que hace simplemente es decirme unos valores futuros a partir de los datos con los que ya fue entrenado. No estamos viendo nada, producción. Si no funciona no hay problema, yo sigo adelante. Ok, entonces esto es lo que ustedes van a encontrar. Entonces ahí por ejemplo ponle rápido, en RPM ponle valor 700 por favor abajo, donde dice RPM, escríbele 700. RPM 700 por favor, rápido que ya estoy pasado de tiempo. Y horas de operación ponle 2000 y él me va a enviar submit y me va a hacer una gráfica de cuáles van a ser los parámetros de vibración bajo esas dos condiciones específicas.
Este modelo, ustedes ven que es muy sencillo, una página muy básica, es un modelo poderoso. Porque gracias a los datos yo logré entender cómo funciona la matemática y predecir lo que me puede pasar a futuro. Solamente teniendo los parámetros de vibración, perdón, los parámetros de horas de operación y los parámetros de revoluciones por minuto. Ya tenemos un modelo. Listo, pasemos a la presentación, por favor, siguiente. En la otra sí no me voy a tener, lo voy a dejar que escanee el código QR, pero no va a ser la muestra porque por temas de tiempo. Entonces también, aparte de este modelo de regresión lineal que logramos llevar a cabo, también, siguiente por favor, eso, devuélvelo uno. Aquí logramos hacer un análisis de clusterización. Clusterización es determinar, es un aprendizaje no supervisado. Aquí yo no le dije nada a la máquina, no le dije nada. Le dije, coja estos datos como está y encuentre patrones y sepáremelos en 3 clústeres. Cuando empezamos a hacer el análisis nos dimos cuenta que el clúster 0 tiene unos parámetros bajos en ciertos valores, el clúster 1 tiene intermedios y el clúster 2 tiene altos. Eso nos dice que existe una consistencia a la hora de hacer este aprendizaje no supervisado. ¿Sigue? Aquí pueden escanear este código QR, no voy a entrar por tema de tiempo, no voy a entrar a mostrarlo. Sí, clúster, el modelo de clusterización también pueden escanearlo, jugar con él. Ahí tienen que meter mucho más datos, metan los datos, que no importa, normalmente los datos de vibraciones que dice ahí son datos que van entre 0, entre -1 y 1, pueden meterlos, ahí les va a decir 3 cosas, si es una condición de operación normal, si es una condición de operación subutilizada, es decir, que la bomba está siendo subutilizada, o si es una condición de operación crítica. Eso, de una vez usted le puede decir cuál va a ser su estrategia de operación de la máquina. Muchas gracias. Ahí, bueno, sigue la ingeniera María Alejandra, tenemos un minuto, pero vamos a dar 2 minuticos, producción, por favor, adicionales, porque creo que el tema que viene es importantísimo. Gracias. Bueno, espero que toda esta cantidad de conocimiento, que mucho es muy técnico, el análisis de vibraciones, la parte de inteligencia artificial, es sobre todo que podamos llegar a unas conclusiones muy concretas. Gracias, capitán. Y vamos a hacer esto muy rápido. Es la reflexión y las oportunidades a futuro. Realmente, si ustedes ven, entre más nosotros hagamos incorporaciones tecnológicas, más es el reto del conocimiento profundo del personal. Al contrario, muchas veces creemos que entre más incorporemos herramientas, que como bien lo decía el capitán ahorita, no son el fin, son el medio, no, la herramienta me va a decir qué hacer, no, más competencias se requieren. Incorporaciones tecnológicas de la mano va al desarrollo de competencias del recurso humano, para poder sacarle realmente el provecho a lo que tenemos ahí. Entonces, básicamente, y para concluir, ¿cuáles fueron las 3 áreas en las que nosotros generamos un impacto sobre la gestión de mantenimiento y la confiabilidad? Primero, empezar un camino para romper el ciclo del reactivo del mantenimiento. Entonces, donde ya estamos daños, fallas, indisponibilidad, a empezar a monitorear la condición, a establecer estrategias de confiabilidad y sobre todo a comunicarnos mejor con nuestros aliados estratégicos, como bien lo decía ahorita el teniente, cuando podemos establecer ese conocimiento sobre las máquinas, nuestros aliados estratégicos, que al final somos todos los operadores, los que ejecutan el mantenimiento, los que nos soportan con los repuestos, cómo les podemos dar también a ellos información valiosa para saber si los equipos están entrando de manera adecuada después de una intervención, si las condiciones son óptimas, si no estamos entrando en una falla prematura por tener unas condiciones que no sean las ideales para arrancar la máquina. Pero eso lo damos tiempo en el minuto 0. Una de las cosas que nosotros hacemos más reflexión con el monitoreo de condición es que te permiten parametrizar el minuto 0 de operación de los equipos. Y muchas veces eso no lo tenemos. Creemos que arrancamos de buena manera, luego vamos a hacer una inspección unas horas después de operación o como estamos en planta un mes después, 30 días, 15 días, y no sabemos si eso arrancó desde el inicio, si es un tema de calidad. Muchos de los problemas que nosotros tenemos vienen desde el diseño, vienen desde la calidad de los materiales, vienen desde la instalación, no todos son desde la operación y mantenimiento. Y la idea es que este al menos nos da un input, ojo, que está desde el inicio. Entonces, ¿cuáles son las otras posibles causas? La idea es que esto al final nos dé herramientas a todos los que estamos alrededor de la gestión del activo. Gestión basada en datos de condición y desempeño. Las máquinas hablan. Es nuestro deber aprender a comprenderlas, aprender a entenderlas. Son esos datos y por eso ahí tenemos un reto de aprendizaje.
y transformación digital, como bien lo decía ahorita el capitán. Esa comprensión profunda es la que permite que los modelos efectivamente tengan sentido y efectivamente nos digan algo coherente respecto a la toma de decisiones y no hagamos solo inteligencia artificial porque estamos a la vanguardia, sino porque realmente le creemos a nuestros datos, realmente entendemos mejor nuestras máquinas a través de estas herramientas. Definitivamente el dato es el activo estratégico de las organizaciones dinámicas, pero para esto los datos tienen que tener algunas características para que realmente se convierta en una herramienta clave. ¿Por qué se habla que el dato es un activo? Porque si lo sabemos gestionar, ayuda a acercarnos a los objetivos organizacionales o a los objetivos institucionales. ¿Y cómo logramos eso? Y aquí lo cierro rápido. Ustedes están viendo acá una comprensión del contexto operacional, un volumen de datos representativo, una velocidad, es decir, quienes estábamos al frente empezamos a capturar los datos en tiempo real, llegaron a quienes tenían que llegar en el momento que tenían que llegar. Variedad, teníamos datos en media frecuencia de RPMs, de hecho les cuento, los datos de RPMs no los instalamos nosotros, aprovechamos Sensórica que ya tenía la máquina en el buque y la integramos a esta arquitectura, entonces utilizamos la base que ya tenía el buque de instrumentación. Veracidad, garantizamos todos los lazos de información para que esto funcionara y que fuese viable. Y es ahí donde todo este volumen de datos, que es la base de la pirámide, se convierte de negocios a través de los datos. Oportunidades, mejoras de procesos. Como bien lo decía el teniente, no podemos cambiar el contexto, las maniobras son propias de la misión de la unidad a flote, pero eso lo que nos permite es la comprensión de cuál es el impacto en nuestros activos, para tomar decisiones informadas, para tener ventajas, para innovar y desarrollar productos, y eso tiene un valor económico y duradero. Los datos que hoy tenemos podrán ser gestionados años posteriores y van a seguir dándonos información de base de qué pasó ahora, cuál es ese conocimiento de nuestros equipos. Para concluir, la teoría del iceberg antes nos decía, o siempre nos ha dicho, es que solo vemos la punta del iceberg y que usualmente las organizaciones conocían solo el 4% en la parte alta, en la toma de decisiones, el 4% de la información y que era en el piso de planta el 100% de los problemas son conocidos por los operarios de línea. Puede que esto porcentualmente ya no sea igual, pero la forma, y es aquí a lo que quiero llegar, lo que nosotros encontramos con todo este proyecto es que no solo hay riesgos ocultos, también hay oportunidades ocultas. Cuando empezamos a integrar, lo que se genera es, o podemos tener acceso a un conocimiento desconocido, está ahí, está a través de los datos, pero no siempre tenemos acceso. Lo que hacemos con esta herramienta es visibilizarlo. Dedicar más tiempo a la comprensión profunda de una situación es fundamental, tanto para identificar la causa como la solución más adecuada. Con eso cerramos e invito al capitán al teniente, no sé si tienen alguna inquietud respecto a la presentación y antes de cerrar, unos agradecimientos. Como les decía ahorita, esto no hubiese sido posible si no hubiese existido un trabajo mancomunado. Nos permitió hacer una alineación desde la visión institucional, poder estar al nivel táctico con las jefaturas y poder trabajar con toda la tripulación de la unidad flote, que fue la que viabilizó que se hiciera una buena instalación, que garantizáramos la calidad del dato y que le creyéramos a los datos, y a los aliados estratégicos de la institución que también utilizaron los datos para tomar decisiones y poder entender cuál era el impacto del mantenimiento y de las diferentes maniobras en el estado de los activos. Entonces, muchísimas gracias y los escucho. Bueno, entonces se abre el espacio de preguntas. Tenemos una pregunta presencial. Mi capitán, por favor. Gracias, muy bien por la presentación, muy ilustrativa. Esto es una pregunta más que todo para Diego Torres. La pregunta se enfoca, usted mencionaba unos sensores que fueron los que utilizaron, los dos principales básicos. Las shuttle pueden utilizar, o mejor dicho, tienen otros sensores a los cuales podemos medirle otros datos importantes, como cuál, temperatura, presión de hidráulico, presión de fluido, presión de bombas, estado de bombas, también tiene el shuttle esa posibilidad. Entonces, ustedes midieron pues, obviamente RPMs, midieron velocidades que fueron aparte del sistema, pero ¿por qué no tomar otras variables? ¿Sí?
adicionales, porque entre más variables usted puede analizar en el espectro, encuentras otras cosas adicionales en el mismo. ¿Y qué formato utilizaron? Si utilizaron el TXT o CBS o si JSON, ¿cuál utilizaron que es importante conocerlo? Gracias. Vale, ahí rápido, esa es, y creo que no lo comentamos acá, una de las oportunidades grandes que hay en el tema del monitoreo de condición o el monitoreo del desempeño, y vamos a hablar ahí, a ampliar el concepto, es la integración de todas las otras variables que están más asociadas a la función que cumple el activo junto con las de condición, que son las que acabamos de ver, que son las de vibraciones. Evidentemente esto requiere que haya una arquitectura, que las arquitecturas sean abiertas, que podamos integrar, que tengamos los protocolos de comunicación idóneos. Eso es un piloto y es una fase inicial, pero definitivamente a lo que hay que llegar es poder capturar, porque al final lo que nosotros tenemos en cada buque es una planta a flote, es una fábrica a flote, que está produciendo una misión, digamos una función aquí muy específica. ¿Qué es lo que es uno de los proyectos que ahorita de hecho tiene la Armada? Es cómo logramos conectar los sistemas a través de los diferentes protocolos de comunicación y sobre todo estandarizarlos para facilitar ese tipo de comunicaciones. Hoy pudimos capturar lo que teníamos rápidamente a la mano, pero la fase siguiente es que eso se tenga, porque lo que tú decías, poder interpretar cambios de presión, cambios de temperatura con una condición de vibración son cosas que, por ejemplo, nosotros ya hacemos en oleoductos, en centrales de generación, en plantas agroindustriales, y eso nos permite entender el contexto operacional. Es una fase subsiguiente a lo que tenemos acá. Nosotros decimos, esta es la fase inicial, esperemos que en la próxima conferencia podamos mostrar aún más patrones, esto empezó hace 3 meses, y es donde estamos con la condición, pero ahí. Y hoy los datos que tenemos que se extraen desde la API son formatos JSON, en los que tenemos disponibles. Y los que tenemos en el piso podríamos integrarlos a través de diferentes protocolos de comunicación, como son Modbus TCP/IP, OPC, más adelante vamos a tener disponible MQTT, hay diferentes herramientas, la idea es ir mirando cómo vamos evolucionando el proyecto. Muchísimas gracias, ingeniera. Tenemos una pregunta más virtual para mi capitán. Es el señor Alan Cuadros, docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, pregunta: si se genera un modelo matemático estadístico apoyado con la IA, ¿tendrá una probabilidad de éxito mayor o toma decisiones efectiva? Ok, claro que sí. A ver, si ustedes no han visto el famoso meme donde Scooby-Doo y su combo le quitan la máscara a un malo y resulta que era el de la entrada del hotel, hay un meme que habla así: la inteligencia artificial. Cuando usted dice inteligencia artificial con la máscara y la quita, y lo que hay detrás es un modelo matemático y estadística. La inteligencia artificial son modelos matemáticos, son números, es estadística, no es otra cosa. Si usted sabe estadística, usted puede desarrollar un modelo de inteligencia artificial de manera inmediata, o sea, no inmediata porque tiene que aprender programación, etcétera, pero le queda muchísimo más fácil. Entonces, sí, claro, obviamente los modelos matemáticos y la estadística son la base fundamental de la inteligencia artificial. Usted tiene que saber estadística, usted tiene que saber matemática, al menos álgebra lineal, que es lo más básico de la inteligencia artificial. Entonces, ya está intrínseco dentro de los modelos que presentamos aquí, los modelos matemáticos y los modelos estadísticos, porque como lo vimos ahí, todas esas gráficas son representaciones estadísticas de los datos que tenemos. Muchas gracias. Yo quiero que por favor le regale un fuerte aplauso a nuestros ponentes de esta mañana. Por cuestiones de tiempo no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Quiero por favor que se acerque a mi capitán Hincapié para hacer el reconocimiento por la participación de este congreso. Muchas gracias. Gustavo, Diego, María Alejandra, realmente es muy satisfactorio ver un caso de éxito que resume todas las ponencias que hemos tratado hasta el día de hoy. Ellos nos trajeron en caso real la confiabilidad, hablamos del mantenimiento por condición, la importancia del talento humano y la capacitación del personal, el uso de las herramientas tecnológicas como la IA, el poder transmitir datos con seguridad, extraer información en tiempo real. O sea que creo que esta presentación debe haber sido más tarde, para que fuera el resumen de caso de éxito
aplicado de todas las ponencias que hemos tenido. Entonces quiero felicitarlos. María Alejandra pues viene trabajando con nosotros, con la Armada hace varios años ya, acompañándonos en este proceso de la confiabilidad. Y pues Gustavo con esa iniciativa que tiene de las tecnologías y Diego también con la confiabilidad, pues este es un caso de éxito para mostrar, hecho por personas aquí en Colombia, Armada Nacional, y estamos logrando información. Y le digo que es caso de éxito que debería replicarse en otras unidades. El eje temático, bomba shuttle. Tenemos muchos problemas en otros buques y creo que este es el primer paso para solucionar esos problemas. Realmente los felicito, muchas gracias por esa información, María Alejandra. Gustavo. Y Diego. Excelente presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias.